Hola, buenos días compañeros y profesores. El día de hoy mi grupo conformado por Natalia Domínguez, Cristina Moreno, Caterine Giraldo y quien les habla Kevin Palacios, vamos a exponerles sobre el neoinstitucionalismo, relacionando cada uno de sus enfoques con la empresa El Pomar, que recordando un poco es una empresa con más de 60 años en el mercado ubicada en el departamento de Cundinamarca, la cual se dedica al procesamiento, distribución y venta de productos lácteos. El Pomar es una empresa que tuvo que pasar por un proceso de reestructuración y posteriormente un cambio de gerencia al contratar a Nelson Molano, gerente de la competencia de la empresa Danone Alquería, y que ha sido vital para lograr el resurgimiento de la empresa. Bueno, habiendo abordado un poquito este repaso de cuál es la empresa que vamos a tratar, iniciaremos con una exposición teórica o práctica en la cual abordaremos cada uno de los enfoques del neoinstitucionalismo. Empezaremos por el neoinstitucionalismo económico, posteriormente el sociológico y por último el político. El primer enfoque es el neoinstitucionalismo económico, el cual es una corriente que se opone a los supuestos de la economía neoclásica, ya que para el neoinstitucionalismo económico los mercados no son perfectos y existen los costos de transacción, que básicamente son los costos de búsqueda, contratación y coordinación en los que debe incurrir una empresa al realizar una transacción en el mercado. Esta corriente teórica se fundamenta en conceptos como el de la racionalidad limitada, en la que se presupone que los individuos toman decisiones buscando alcanzar un máximo beneficio basado en unos objetivos, pero estas decisiones las toman en un ambiente de incertidumbre y de información incompleta. Es por ello que los individuos y las organizaciones, en su búsqueda por reducir riesgos y costos de transacción, crean a las instituciones. Es decir, crean un conjunto de reglas, normas y restricciones formales y no formales que guían el accionar de los diferentes agentes en la economía. Algo fundamental y que diferencia este enfoque de corrientes teóricas como la administración científica es que la esfera de producción ya no es vista como la función última de las organizaciones. En cambio, se hace mayor énfasis en los costos de transacción y el papel que cumplen las organizaciones en la reducción de estos. Para ser un poco más claro, el neoinstitucionalismo económico fija principalmente su atención en el estudio de las instituciones como mecanismos desarrollados para reducir los costos de transacción implícitos en toda clase de intercambios. Es por eso que en el nuevo institucionalismo económico se determinan formas cooperativas y de asociación entre las unidades empresariales para lograr obtener el mayor beneficio para toda la sociedad en conjunto. Y en este sentido hemos detectado dos elementos en la organización Pomar que dan cuenta y se relacionan con este enfoque. El primero de ellos es la maquila marcas propias. Lácteos del Pomar desde el año 2008 ha gestionado negocios de maquila en leche a marcas propias de grandes empresas nacionales como El Éxito, creando una alianza que reduce los costos en los que tendría que incurrir esas empresas si decidieran producir por sí mismas su propia marca de leche y que para el Pomar representa una mejor utilización de su capacidad instalada, mayor estabilidad financiera y mayor reconocimiento de la calidad de sus productos. El segundo elemento es el relacionamiento con los proveedores. Pomar cuenta actualmente con alrededor de 500 productores a lo largo del altiplano cundiboyacense y es reconocido por ofrecer a los campesinos un precio justo por la compra de leche, generando confianza en productores y en hatos de acopio. Pomar ha sido una empresa que ha reconocido el valor de sus proveedores como socios claves. Incluso en el año 2003, al momento de firmar el acuerdo de reestructuración, uno de los principales objetivos era lograr recuperar la confianza de sus proveedores, ya que los costos de transacción en los que tendría que incurrir al cambiar de proveedores serían supremamente altos. En primer lugar, debía incurrir en los costos de búsqueda al localizar nuevos proveedores cercanos a su ubicación, comprobar que sus insumos sean de buena calidad y realizar una evaluación de precios. También tendría que incurrir en costos contractuales al elaborar nuevos acuerdos en el proceso de negociación con estos nuevos proveedores y su posterior supervisión. Y por último, también tendría que incurrir en costes de coordinación al integrar de forma efectiva a los nuevos proveedores en su cadena productiva. Bueno, en cuanto al enfoque social, la noción fundamental dentro del neoinstitucionalismo social es que las reglas institucionales afectan las estructuras organizacionales y el desempeño de estas. Pero no solamente dichas reglas afectan la estructura organizacional, sino que la van conformando a través del tiempo por medio de la adopción de mitos racionalizados. Entonces, la visión macro hace énfasis
en explicar la homogeneidad estructural. Para esto, la conformación de los campos organizacionales y los tres tipos de mecanismo de cambio institucional, coercitivo, mimético y normativo resultan relevantes. Más que la institucionalización de la estructura, el interés está puesto en los factores que hacen que las formas estructurales tiendan a parecerse y las maneras en que se conforman los campos organizacionales. Mencionando los cambios institucionales tenemos el cambio mimético, que busca reflejar la imagen de otros individuos o grupos facilitando su desarrollo y relación en el ambiente, es decir, imitar a otras organizaciones con el fin de ser destacadas o superar situaciones críticas. En el POMAR se evidencia con la contratación del gerente de la competencia para adoptar estrategias usadas por la misma competencia. Se entiende que al ser la empresa Danone adquirida un exponente del sector lácteo, su éxito dependía en cierta medida de la labor de su gerente, por lo cual contratarlo en POMAR es una manera de reflejar o copiar a la competencia y buscar su nivel en el mercado. El cambio coercitivo, comprendiendo que lo coercitivo es todo aquello que es impuesto, en el POMAR se evidencia la situación de cambio que permitió salir de la crisis dado que este fue impuesto, pero no por el gerente sino por la situación a la cual se estaba enfrentando la empresa. Esto hizo que cada una de las estrategias fuese adoptada de mejor manera. Fue coercitivo porque la situación solo planteaba dos opciones, la quiebra o la ley de insolvencia. Cabe aclarar que esto no pertenece al nuevo institucionalismo, pero gracias a ese cambio organizacional que vivió la empresa se dio la evolución o la transformación del institucionalismo tradicional al neo, ya que se integraron nuevas estrategias más flexibles y pensadas en el individuo. Esto dio paso a los mitos racionalizados. La eficiencia, la productividad y la responsabilidad técnica son mitos racionalizados. Tienen ventajas para contender frente a los competidores, los consumidores y los proveedores. Estos principios institucionalizados se convierten en mitos, pues generan estatus, valores simbólicos y reconocimiento, y no necesariamente sus resultados son tangibles. La incorporación de mitos racionalizados legitimados socialmente, es decir, institucionalizados, implica la legitimación y estabilidad de la organización, independiente de su eficiencia. Para lograr sacar al POMAR de la crisis, el gerente de la compañía desarrolló un estilo de liderazgo transformacional y se implementaron 8 pasos. En algunos de estos 8 pasos se logra evidenciar mitos racionalizados como lo son: celebrar las pequeñas victorias. Es importante celebrar el resultado a corto plazo, así la gente no se desmoraliza ni se cansa. Las personas necesitan ver que ganan. Se hacían entonces reuniones en determinados tiempos con los empleados para celebrar los resultados alcanzados. Así sentían que eran parte del cambio y se contagiaban de los buenos resultados, ya que si se les repetía constantemente que iban mal, se acababa la confianza. Al celebrar pequeñas victorias, las personas siempre trabajan de manera más eficiente para alcanzar ese reconocimiento y se vuelve inmerso en la dinámica social. También tenían que trabajar el tema de valores, que era el reto de mejorar sus resultados día a día, la honestidad, el trabajo en equipo y el servicio al cliente. En POMAR se apropiaron de esos valores y continúa siendo su nueva forma de trabajo por voluntad propia hoy por hoy. También tenemos la involucración de todos los empleados. En el POMAR, desde el momento del cambio organizacional, se involucró a todos los miembros de la organización, conservando esa práctica hasta la actualidad. Por ejemplo, el lanzamiento de su nueva marca saludable en medio de la pandemia. Y por último tenemos el cambio cultural, que está ligado a 4 ejes: liderar el cambio, rendición de cuentas, comunicación asertiva y flujo libre de información. En POMAR, después de la crisis, se puede evidenciar que se obtuvieron buenos resultados y se continuó con estas prácticas de la nueva cultura. En resumen, el cambio organizacional que atravesó POMAR dejó instauradas muchas prácticas neoinstitucionales que minimizan el seguimiento y control del desempeño de los individuos, dando continuidad y fluidez al desarrollo de la empresa en el sector lácteo. Ahora bien, el nuevo institucionalismo sociológico no solo abarca temas a nivel macro, sino también a nivel micro, pensando en el individuo como su principal factor. En esta visión micro, la institucionalización es el proceso por medio del cual los actores individuales transmiten lo que socialmente se define como real, y al mismo tiempo en cualquier punto del proceso el significado de un acto se puede definir más o menos como una parte dada por hecho de esta realidad social. Entonces, de esta forma, el nuevo institucionalismo permite pensar la organización como una institución en sí misma, pero el nuevo institucionalismo sociológico va más allá de la organización, pensando en el individuo y transfiriendo sus prácticas sociales a otros.
En el POMAR se puede ver que uno de los mitos más evidentes surgió por el cambio coercitivo explicado anteriormente, derivado de la crisis que la organización toma como una oportunidad para resurgir, es decir, los miembros del POMAR no se referían a una situación de crisis que claramente era evidente, no lo vieron como un problema, sino como una oportunidad de mejora que beneficiaría a todos los miembros. Por ello, cada vez que se van a referir a aquel acontecimiento, siguen refiriéndose a un resurgimiento, apropiándose de esta terminología como un aspecto individual y es transmitido a los nuevos integrantes. Es decir, se refieren al resurgimiento no solo como un acontecimiento organizacional, sino como un individual que permitió a cada miembro de la organización cambiar su forma de trabajar, buscando no solo el beneficio propio, sino también el colectivo y el organizacional. Lo ven como algo positivo, como un cambio importante y de orgullo que constantemente se debe reconocer. Bueno chicos, ahora hablaremos del neoinstitucionalismo político. Para comenzar, recordemos que este busca entender qué es lo que regula el comportamiento de los individuos en el ámbito organizacional. Así que vamos a ver que el neoinstitucionalismo cobra mucha importancia en lo que es los mecanismos a partir de los cuales los individuos y organizaciones toman decisiones. Y este nuevo institucionalismo comprende que las instituciones son como son y actúan como actúan, pues por las mismas dinámicas sociales que en ellas se desarrollan, y no solamente por el plano normativo en el cual se debe cumplir la norma, una política organizacional muy coercitiva y un control constante, que es más característico del viejo institucionalismo. Por eso vemos que en este se trata de entender el comportamiento y cómo es regulado, mirado desde el liderazgo, el desempeño institucional, la cultura como generadora de las instituciones. Recordemos que está compuesta por normas y tradiciones que tienen su origen en las rutinas organizacionales, y esto último es de suma importancia, la rutinización. Recordemos que a través de la rutinización de las acciones, como por ejemplo la forma en la que se toman decisiones, los códigos de conducta, los procedimientos, tecnologías, entre otros, es que se logra la acción de institucionalizarse. Ojo, esto no quiere decir que los individuos estemos actuando de forma mecánica y sistemática por la misma rutinización, porque de ser así, pues nos estaremos yendo a la vieja escuela taylorista del despojo y enajenación del trabajador, sino que a través de todos esos mecanismos de control como la cultura, el liderazgo, el desempeño, le permite a los actores que están dentro de las organizaciones la posibilidad de interpretar una situación y actuar bajo esos parámetros según su rol y papel en la organización. Ahora bien, ¿cómo podemos ver aplicado el neoinstitucionalismo político en POMAR? En primera instancia, comprender que la empresa pasó por una crisis y se notaba la falta de sentido de pertenencia. Esa es una característica del institucionalismo. ¿Por qué? Cuando hablamos del nuevo institucionalismo, las reglas, recordemos reglas como procedimientos, cultura, ritos, rutinas, entre otros, deben tener sentido para el individuo. Cuando eso no ocurre, no hay una institucionalización de la acción y es probable que ante una situación de ambigüedad o inestabilidad las personas prefieran sus intereses personales y beneficio en vez de su lógica y la función de su rol o identidad en la organización. Y es entonces cuando se pierde el sentido de control, porque cuando no hay sentido a las normas no se regula la conducta, entonces realmente no se está regulando el comportamiento de los individuos. Entonces vemos que ante esta situación de crisis y el no tener sentido de pertenencia y el poco comportamiento de los empleados bajo su rol, Nelson Molano llega con un gran cambio cultural a la empresa una vez él coge el puesto de presidencia. Entonces vamos a ver que esta nueva cultura destacamos tres ejes. El primero es liderar el cambio, se refiere a tener objetivos claros. Vemos una cultura muy arraigada a lo que es el desempeño. Segundo eje que destacamos es lo que es la rendición de cuentas, reuniones semanales con los jefes para hablar indicadores y que fue fuertemente influenciado por la rutinización de prácticas que ya vamos a ver más adelante, ya que se está evaluando de forma semestral, trimestral y nos permite entender un poco el comportamiento acelerado y de eficiencia dentro de los actores de la organización, y esto nos lleva al tercer eje a destacar, que es la comunicación asertiva. El señor Nelson mencionaba que cuando se toma una decisión simplemente no se cuestiona, se asumen riesgos. Por lo tanto, actuar burocráticamente en la toma de decisiones puede generar que la información llegue tergiversada a la gerencia. Esta última parte se une un poco con el neoinstitucionalismo sociológico que ya explicaron mis compañeras, pues bien nos permite ver un poco la estructura de la empresa, pasó a ser muy rígida, una flexibilidad bastante notable y que la comunicación pudiera fluir libremente y permite entrever cuál sería el comportamiento de las personas ante distintas situaciones. Ahora veamos el segundo punto, que es la rutinización de prácticas.
La primera de ellas es celebrar pequeñas victorias. Cito al señor Molano, dice: si quieres llegar a algún punto, tienes que anclar pequeñas victorias. La gente se cansa de no ver resultados inmediatos. Como podemos ver, la nueva cultura va muy enfocada al desempeño, así que también hay que motivar al empleado. Pero realmente estas celebraciones fueron rutinizadas. Aparte de las reuniones semanales, se hicieron reuniones sencillas cada 3 meses con los empleados. De hecho, se hicieron asados dentro de las instalaciones. Pero claramente esto ejerce una pequeña presión. Cada 3 meses era necesario tener que acelerar, cumplir con metas, tener resultados. Y de esta forma se regula un poco el comportamiento de eficiencia de producción, de salir adelante, de una forma no tan directa ni coercitiva, sino bajo un liderazgo muy empático, pero que pues, permite ver qué es lo que se espera de cada empleado. La segunda práctica muy rutinizada que vimos fue la orientación hacia el reto, y este era visto como un valor corporativo. Muy importante porque recordemos que la gente le debe tener sentido, le debe encontrar sentido a las reglas, y se destaca que a pesar de la crisis se pudo integrar al personal y establecer un valor corporativo con tanto sentido para ellos. Pues digamos que ya no era solamente un reto el valor, sino que el reto era lograr renacer a Pomar y sacarlo de la crisis. Entonces, esta rutinización hacia el reto nos explica el comportamiento de los individuos con su postura hacia el cambio. Un ejemplo que vemos muy claro es la decisión que tomó la empresa en plena pandemia en lanzar nuevos productos mientras la competencia y la economía estaba muy cautelosa en lo que fue el 2020. Y de hecho, en el 2021 Pomar pretende penetrar el mercado caleño. Vemos con esto que fácilmente se adaptan al cambio y que de verdad asumen retos. Y este comportamiento pues está basado en los pilares de sus valores organizacionales bien interiorizados. Y el tercer punto que queremos destacar de la rutinización de prácticas es remover obstáculos. Cito al señor Molano: o se quitan las personas que no creen del camino, o los conviertes en parte del camino. Se les da la oportunidad de unirse a la visión, y si no aceptan, debes removerlos. Es muy claro entender este apartado. Quien realmente no se puede acomodar a las reglas, valores, cultura, tecnología, rutinas, etc., su comportamiento no va a estar controlado. De hecho, esto explica mucho porque hoy por hoy las empresas no solamente aplican múltiples pruebas para la selección de su personal, realmente no solamente importa los factores de estudio, sino que esa persona pueda llegar a entender y construir las dinámicas sociales por las cuales se dicta el comportamiento. Ya con esto doy paso a mi compañera Catrini para dar por finalizada esta exposición con las conclusiones. Para finalizar, vamos a presentar nuestras conclusiones, y es que en primera instancia, y en lo que respecta al nuevo institucionalismo económico, el aporte que realiza al conocimiento y entendimiento de la organización de Pomar no es de amplia relevancia como lo es el enfoque político y el sociológico. Este se encuentra más relacionado a la disminución de los costos de transacción a través de la asociatividad con los demás actores que comprenden su campo organizacional y que han sido importantes para sus estrategias de crecimiento y consolidación de marca. Por otro lado, tenemos que al nuevo institucionalismo ser flexible integra y se enfoca también en el individuo y su entorno social, refiriéndose entonces al nuevo institucionalismo sociológico, el cual tiene en cuenta comportamientos, actitudes y prácticas que se desarrollan en la organización. Ahora bien, algunos de esos constructos sociales individuales se ven influenciados por principios apropiados dentro de la organización. Un claro ejemplo de esto se da en la empresa del Pomar, donde los miembros ajustaron sus prácticas de acuerdo a la necesidad del cambio organizacional en el cual se vieron involucrados, viéndose la transformación del institucionalismo al neoinstitucionalismo. A partir de esto, las personas crearon mitos racionalizados que conservaron a través del tiempo como una respuesta adecuada a las diferentes situaciones a las que se enfrentaba la empresa gracias a los resultados obtenidos. Es aquí donde el nuevo institucionalismo sociológico permite ampliar la noción del ambiente, tomando no solo en cuenta los ambientes técnicos, sino los socioculturales, donde se incluyen los mitos racionalizados. Sin embargo, este enfoque se encuentra limitado por el nuevo institucionalismo político, dado que éste regula el comportamiento de los individuos, que aunque permite la flexibilización del comportamiento, dándole sentido a la normatividad, sigue en la continua búsqueda del isoformismo dentro de las organizaciones que facilite el desempeño de estas.
Finalmente, vemos que lograr entender el comportamiento humano de los individuos en sus ámbitos organizacionales es una cuestión compleja, pero lograr que el comportamiento de una organización los lleve a la institucionalización lo es aún más, pues no es solo dotar la empresa de reglas, lineamientos, formalismos y conductas esperadas, es entender que somos seres limitados, imperfectos, oportunistas y utilitaristas, que podemos actuar bajo nuestro propio interés y que solo mediante las dinámicas sociales, la aceptación de nuestro rol y función, no solo en instituciones productivas, sino en cualquier índole, cumplimos una función clara que permite el funcionamiento de la misma y que, por supuesto, esta nos delimita nuestro comportamiento en la medida que aceptamos hacer parte de ella. Con esto reconocemos el gran trabajo que se logró en el POMAR, el gran trabajo mediante el liderazgo, la cultura, los espacios de trabajo en equipo, los asados, los indicadores que medían cada área productiva. Estos llegaron a ser la realidad aceptada de la organización, una realidad que vivieron contentos porque los sacó de la crisis y ratificó que cada persona, cada actor cumplía un rol que permitía la estabilidad no solo de su área, sino del resto de la empresa, y que gracias a todas esas reglas que moldean su conducta salieron adelante. Y por supuesto destacar la racionalización del riesgo y el reto que hoy en día llevan a POMAR a abrir nuevos mercados y seguir fortaleciendo su mito del resurgimiento. Bueno, muchas gracias chicos por su atención. Esa fue nuestra exposición y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud.